bienvenidos al canal. Yo soy Diego y hoy os traigo la reseña de esta novela de terror japonesa llamada Strange Pictures, traducido al español Imágenes extrañas, por el autor Ukechu. En este caso estamos con la edición de la editorial Penguin, una editorial, aquí lo veis, la editorial. Edición en español, obviamente. Precio, pues alrededor de 20 euros lo podemos encontrar. Se trata de una tapa blanda y la traducción corre a cargo de Sandra Ruiz Morilla, tal y como podéis ver ahí. La verdad que es una traducción excelente, no va a haber ningún problema de confusiones ni nada. Y bien, una novela, como hemos dicho, del género terror. Y aquí quiero hacer el primer hincapié. Y es que, bueno, esta novela en sí, pues podría catalogarse dentro de también de misterio, novela negra, como queráis llamarlo, o tensión, terror leves, que hay para mí lo que son las novelas de misterio o negras, o como queráis llamarlas, son terror también, es decir, hay un asesino por medio o varios crímenes o lo que sea, pueden morir personajes, al final hay tensión constante. Para mí podría ser esto considerado parte del terror. Pero bien, en este caso tenemos un plus de terror y aquí es donde vamos a discutir el porqué. El primero de los puntos es, tal y como veis aquí, este es el autor, Ukechu. La cuestión es que este autor enmascarado, como habéis podido ver, claro, para empezar, no sabemos quién es, no sabemos si es hombre, si es mujer, no sabemos prácticamente nada. De hecho, ese espejo ahí detrás pues podría ser una referencia también a alguna película de terror, me parece, ¿no? Seguro que más de uno se os ha venido a la cabeza. Bueno, tiene un traje negro, la máscara blanca. Es verdad que tiene también pues un canal de YouTube, pero bueno, en realidad pues no, cuando se publicó esta novela y pues no se sabe quién es, y entonces esto lo que le da también es pues como un toque más de misterio al asunto, ¿no? Incluso hay gente que dice terror por la máscara y que tenebrosa la tiene. Y es que he visto gente que incluso dice que es de terror solo porque el autor es un enmascarado que da miedo y ya está, pero eso tampoco es así. Entonces, bueno, vamos a desgranarlo un poco más. Es de terror por eso, pues bueno, es verdad pues que le suma un poquito de ambiente, ¿no? Por así decirlo, en mi opinión. Pero lo interesante es en sí la novela, y es que explicando un poco, sin spoilers, esta novela nos describe distintos personajes y bastante, además, cuantiosos, ¿eh? O sea, no son dos o tres. Y nos va contando historias de ellos, ¿vale? Aquí hay una serie de crímenes principales que tendrán mucha importancia, ¿no? Y bueno, nos van contando la historia de estos personajes y luego vemos la historia al principio, por ejemplo, de unos estudiantes que dices, vale, bueno, es interesante, nos explican cosas, está súper enganchado, pero de repente se acabó. Pasamos a la historia de Naomi Kono, que es otra mujer con su hijo, no sé qué, le van pasando cosas, empiezan cosas pues también un poco chungas a veces, ¿no? Y cuando está súper enganchado, pasamos a otro. Y así constantemente. Y al final, luego unos periodistas también, ¿no? La cuestión es que bueno, se va relacionando todo, sobre todo en la parte de la mitad tirando al final. Se empieza a relacionar todo y todo empieza a cobrar sentido. Esos personajes del principio que no vuelven a salir, de repente salen, se relaciona todo, ya todo tiene sentido y como comentaba, pues hay una serie de crímenes, hay un asesino pues misterioso o asesina misteriosa y pues los personajes incluso están en peligro, pueden morir. O sea, al final además lo bueno de esto es que las historias, bueno, vamos a enseñar por ejemplo, sin hacer spoiler, pues nos van
nos van relatando pues por secciones, ¿no? Nos dicen pues Naomi Kono y luego pasamos a yo que sé quién, por ejemplo Shunsuke, no sé qué. Ahí como veis va pasando de personaje en personaje y nos va contando todo en primera persona, lo cual le da un toque pues mucho más inmersivo, entramos mucho más en el papel y lo dicho, o sea, aquí están los personajes en constante peligro, de repente podemos estar leyendo que está contándolo en primera persona y en presente además, y de repente se lo cargan o es que puede pasar cualquier cosa y hay sangre. Al final, yo creo que lo que suma más también el ambiente, que es tenso y terrorífico en general, es que el autor además de todo esto que he comentado, pues nos acompaña el asunto pues de dibujitos, ¿no? Por ejemplo, aquí veis algunos dibujos, ¿no? Por ejemplo, por dar un... Y incluso en la portada tenemos uno. Bueno, dibujos que en ocasiones son pues, más terroríficos que en otras, o dibujos que en apariencia son inofensivos, pero cuando los protagonistas van desgranando el dibujo, de repente vemos que en realidad es mucho más tenebroso de lo que parecía en un primer vistazo el dibujo. Entonces, bueno, una novela de misterio tirando a terror o misterio-terror, que además está acompañada de dibujos chungos y que además está escrita en primera persona y que nos va contando historias de personajes, nos lo hila todo al final, lo cual le da un sentido lógico muy muy interesante. Y bueno, y también decir con escenas que en ocasiones un poco quizá pues macabras también, ¿no? O escenas difíciles de crimen también, que nos lo harán pasar mal por algunos personajes. Pues esos toques al final, quizá con más descripción de lo que lo haría otra novela que simplemente es más misterio puro y no quiere entrar en detalles escabrosos ni nada, pues estos detalles son los que hacen que esta novela pues sea considerada más de terror. Y yo la verdad que lo comparto, pero lo dicho, para mí una novela, por ejemplo, japonesa de misterio también tiene parte de terror. Yo de hecho voy a traer más reseñas de novelas de asesinatos japonesas y tal, y pues lo dicho, lo único, pues esta quizá tenga un plus por lo comentado, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues lo dicho, una novela muy entretenida, por cierto, esta edición son 280 páginas, 280 páginas, sí, y se lee rapidito, además, tal y como veis, bueno, esta edición es bastante grande, con letra grande, muy muy legible, entonces bueno, ya os digo que os la vais a acabar rápido si os ponéis, bueno, tampoco engullir como quien dice, pero si os ponéis un poco con un ritmo de lectura, pues en 5 o 6 días leyendo algo todos los días la acabáis perfectamente. Y esta novela tiene secuelas, y bueno, secuelas o no las he leído aún, así que no puedo decir, pero bueno, tiene la siguiente novela que escribió Ukechu es Strange Houses, Casas Extrañas, que no sé si guardará relación o no con esta, o quizá es otra, pero bueno, hay más novelas de este tenebroso, misterioso autor. Y bueno, eso es un poco lo que quería yo comentar de esta novela en mi reseña personal, que no quiero hacer obviamente, como he dicho, spoilers más allá de lo que he comentado. Animaros a leerla, ya que yo creo que merece mucho la pena. Ya veis que estoy bastante entusiasmado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os gustaría ver más reseñas de novelas japonesas con terror, dejadme un like, comentad, suscribíos y nos vemos en otra. Hasta la próxima.